otros lugares, se fue transmitiendo con el mismo propósito de que conocieran a Jesucristo. Milagro o magia, vamos a ver Hechos 19, 11 al 20. ¿Quién me apoya con la lectura, por favor? Desde 19, capítulo 19, versículo 11 y 20. ¿Nadie? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que uno aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Así judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces dice que muchos creyeron, todos aquellos que se dedicaban a la magia, a la brujería, a la hechicería, entregaron sus libros. Y Lucas nos relata una serie de eventos en este pasaje que merecen un estudio detallado debido a la esencia sobrenatural de la fe en Jesús y la limitación satánica de esta fe. Hoy día tenemos que estar alerta y discernir con cuidado cada vez que se presenta algo sobrenatural, para diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Lucas presentó esta situación con la narración de Simón el mago en Hechos 8, la narración de cuando Pablo echó fuera un espíritu de adivinación. Hechos 16, vamos a buscar Hechos 16, por favor, y si me ayudan es Hechos 16, 16 al 18. Capítulo 16, versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Sí, entonces podemos ver cómo hasta los mismos espíritus conocían. Sí, dice que nos narra cuando Pablo echó fuera un espíritu de adivinación, que es en esta joven, que ya lo tenía harto porque iba caminando atrás de ellos, diciendo quiénes eran ellos, ¿sí? Y hasta que en el nombre de Jesús lo echó fuera. No lo echó afuera en el nombre de Pablo, ¿verdad? No lo echó fuera en el nombre de Juanita, de tal persona, ¿no? De tal santo, sino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es como fue echado ese demonio. Si podemos ver, no habló más, no dijo más, sino simplemente dijo en el nombre de Jesús. En algunos días hemos visto, hemos visto en algunas prédicas, en alguna ocasión,
A mí me tocó escuchar una prédica y decía el pastor, maldice a esos demonios, y Dios no nos manda a maldecir. Ajá. Ni siquiera el ángel maldijo, ¿no? ¿Qué le dijo? El Señor te reprenda. Ajá. Entonces nosotros no podemos maldecir y mucho menos en nuestro nombre echar fuera algo, porque nosotros no somos nadie, sino siempre es en el nombre de Cristo Jesús. Es como vamos a caminar. Hechos 19, 11 al 12 habla de los milagros que Dios hacía por medio de Pablo y además la manera en que las telas que habían tocado el cuerpo de Pablo fueron usadas para realizar sanidades y para sacar demonios de personas. Es necesario aclarar que la gente en el mundo antiguo no tenía el concepto moderno de los microbios y los virus que causan enfermedades, aunque reconocían que muchas enfermedades tenían causas naturales o normales. Sin embargo, consideraba un concepto más integral de la salud, que incluía tanto el bienestar físico como el emocional y espiritual. Ellos también podían distinguir entre lo que se consideraba un milagro de Dios y la magia. Y tenemos que estar atentos, de verdad que sí tenemos que estar atentos, porque el diablo es mentiroso, es engañador. Y con tal de tener a las personas en esa cautividad, en esa esclavitud, va a hacer cosas para que la gente siga creyendo en eso. En alguna ocasión Dios nos permitió ir con el pastor Oscar, fuimos a una colonia y pues un chamaco se le empezó a manifestar a una joven. Entonces pues nosotros estábamos orando nada más y llegó la mamá y le empezó a aventar agua a su hija, ¿no? Y hagan de cuenta que la hija empezaba a gritar como si el agua le estuviera haciendo algo, ¿no? Pero lo único que nosotros observábamos era que pues era mentira de Satanás para que ellos siguieran en esa mentira, en esa falsa creencia. Entonces, pues gracias a Dios, Dios le dio libertad a esa joven después. Y de verdad que podemos ver cómo engaña, cómo miente, pero la palabra de Dios siempre es verdadera y nos va a llevar por camino recto, por camino correcto. Algunas pautas asociadas con la magia en el mundo antiguo y todavía hoy son válidas: el uso de ritos complicados, el uso de nombres de dioses falsos o de espíritus, encantamientos o conjuros de palabras extrañas. Una persona profesional que usualmente cobra dinero por su servicio de intermediario entre los espíritus y las personas, manipulación mediante el temor y opresión. El ministerio sobrenatural de Pablo y de Pedro, Jesús y los verdaderos cristianos hoy carece de esos aspectos mágicos. En cambio, el ejemplo de Hechos 19, 13 al 16 demuestra algunos. En primer lugar, usaban el nombre de Jesús y de Pablo como palabras mágicas. Cuando una persona endemoniada respondió con violencia y sacó a 7 hombres corriendo, la gente sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo, que tuvo más poder que la magia que ellos conocían. En Hechos 19, 17, muchos reconocieron la vanidad de sus prácticas mágicas, se arrepentían de ellas y confesaban a Jesús, y el resultado fue que era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros podemos ver, no hay quienes se alejan de estas personas, no quieren tener ninguna comunicación con estas personas, pero ese no es el propósito de nosotros. El propósito es que conozcan a Cristo, que vean la majestuosidad de Dios, que le conozcan, que sean salvas, pero primeramente que vengan a ese arrepentimiento, que dejen de hacer lo que estaban haciendo, que dejen de hacer toda esa clase de mentiras de llevar a cabo, que se arrepientan y que vengan a los pies de Cristo. Entonces, ese es el propósito de nosotros, compartir la palabra
Que el nombre de Jesucristo sea glorificado y exaltado. No que mi nombre sea exaltado. Bueno, ya. No que el nombre de uno sea exaltado, sino el de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a seguir más adelante. Otro resultado notable fue que los creyentes que habían estado involucrados en la magia quemaron sus libros y que tenían precios hasta de 50,000 pesos, moneda de plata. Esto era una suma exagerada, grandemente equivalente al pago de un jornalero por 50,000 días o casi 137 años de salario. Entonces podemos ver qué es lo que estaban entregando. Estaban entregando realmente todo. Ajá. Que no eran 10 pesos lo que estaban entregando realmente todo. Pero porque se habían convertido, porque realmente habían creído, porque realmente había venido un arrepentimiento a sus vidas, había venido esa revelación, porque realmente dispusieron su corazón a Dios y de verdad que Dios transformó sus corazones al grado que dejaron lo que ellos idolatraban, que era el dinero, que a través de esas mentiras ellos cobraban. Esto constituía una manifestación muy tangible del hecho de que habían abandonado y renunciado a toda conexión con el diablo. Dice que eso era conexión con el diablo. El adivinar es una conexión con el diablo. El estar ahí jugándole al adivino, no hay que jugarle, al adivino. Nada de que andas adivinando, nada de que... No, eso es tener una conexión con el diablo, eso es abrir puertas a Satanás. El resultado de todo eso fue que crecía y prevalecían poderosamente en la palabra del Señor. Es interesante comparar Hechos 19, 10 y 20. Ambos versículos enfatizan el poder de la palabra de Dios. Y vamos a verlo. Hechos 19, 10. ¿Quién me puede leer eso, por favor? ¿Me ayuda? Sí, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Sí, y 20. Era 10 y 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y el 20 dice, y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, ese es el propósito, que la palabra del Señor crezca y prevalezca. Ambos versículos enfatizan el poder de la palabra de Dios. El primero destaca su extensión por toda la región. El segundo resalta la victoria que la palabra de Dios tiene sobre toda potestad del diablo. Entonces podemos ver el poder que tiene la palabra de Dios, que no tiene límites. Ensancha, y también destruye la maldad de Satanás. Los líderes de las iglesias, dice, hoy en día los líderes de las iglesias cristianas deberíamos animar a los creyentes a hacer lo mismo. Muchos han estado involucrados en algún grado en prácticas ocultas como idolatría, la magia, el horóscopo, la adivinación, el uso de amuletos e invocando espíritus muertos. Es necesario que se arrepientan y renuncien a esas prácticas y que destruyan cualquier objeto relacionado con ellas. Y aquí nos hace una remarcación, ¿no? De que no las regalemos ni las vendamos, porque sí se ha dado casos. De verdad que hay personas que luego tienen sus cosas ahí, sus chuchulucos, yo les digo, los tienen ahí guardados y dicen, es que estoy esperando para regalárselo a mi tía, porque quién sabe qué siento romperlo. Estoy esperando, los estoy guardando porque se los voy a dar como me lo regaló ella, pues se lo voy a regresar.
Ajá, otros ven la conveniencia personal, no, pues aquí le saco un billete. Y ya, no, debemos de destruirlos, porque si no lo único que estás haciendo es pasar. Ajá, entonces, ¿dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu fe? ¿Realmente has creído o no? Que todavía muchas veces les duele romper el nicho ese, ¿no? El chuchuluco de yeso, ¿no? Entonces, destruirlo, no venderlos, no regalarlos, no sirve. Si lo estás tirando porque no te sirve, entonces, ¿para qué le das a una persona algo que no sirve? No tiene caso, y eso es lo que les tenemos que decir. No lo regales, no sirve, estás regalando algo que no sirve. No lo vendas porque les estás vendiendo algo que no sirve. Entonces estás mintiendo. Ajá. Vamos a ver los planes de Pablo en Hechos 19, 21 al 22. Fue en ese momento de tanto éxito que Pablo determinó que el tiempo había llegado para salir de Éfeso. La decisión de ir a Macedonia y Acaya tenía el propósito de fortalecer a las iglesias que había fundado en su viaje anterior en Filipos, Tesalónica y Corinto. La decisión de ir a Jerusalén probablemente fue motivada en parte a su deseo de recolectar y entregar una ofrenda de las iglesias de Macedonia, Acaya y Asia para la iglesia de Jerusalén. En este plan de llevar una ofrenda se conoce por las cartas enviadas a Roma y a Corintio. Lo vemos en Romanos 16, 25 al 29. ¿Me ayudan a buscarlo? Y me apoyan a leerlo. ...25 al 29... Romanos 16, 25 al 29... Otra persona si me apoya con Primera de Corintios 16, 1 al 2... Otro hermano si me puede ayudar con Segunda de Corintios 8 al 9... Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Primera de Corintios 16, 1 al 2. ¿Nadie lo tiene, hermano? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana que uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ustedes. ¿Sí? Segunda de Corintios 8 al 9. ¿Sí? Que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Finalmente, Pablo explica en su carta a los romanos que quiere visitar Roma para compartir la fe cristiana con la iglesia local, y esto nos lo dice en Romanos 1 del 11 al 12. Romanos 1 del 11 al 12. Dice: porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que sean afirmados. Esto es para ser animado juntamente con ustedes por la fe que es común a ustedes y a mí. Entonces dice, para luego seguir a España en Romanos 16, 23 al 24. ¿Quién me apoya? Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda
Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Entonces, podemos ir viendo la trascendencia, el recorrer que tenía Pablo, que tuvo Pablo. Finalmente Pablo explica en su carta a los romanos que quiere visitar a Roma para compartir la fe cristiana. Ese era el propósito, compartir la fe cristiana con la iglesia local, para luego seguir a España. En Hechos 19, 23 al 27 relata cómo Demetrio, un artesano que hacía pequeños ídolos de la diosa Artemisa Diana, reunió a sus compañeros de trabajo y los incitó contra Pablo. La queja principal era la economía. Esto ya lo vimos hace ratito. Pablo enseñaba que los ídolos no eran dioses y que estaba convertido tanta gente y se estaba convirtiendo tanta gente que las entradas de Demetrio y sus compañeros se vieron afectadas. Entonces aquí vemos cuando se hace ese motín y se levantan. Demetrio se quejó además de que la reputación de la diosa estaba en peligro. La reunión de los fabricantes de los ídolos pronto creció, pues mucha gente se le unió al oír el peligro que pesaba sobre la reputación de Artemisa. La multitud llegó al teatro, un lugar al aire libre que hoy existe. Arrastraron a Gayo, Aristarco con ellos, pues parece que no pudieron hallar a Pablo, que quiso presentarse en el teatro, pero los discípulos y algunos hombres del gobierno de Efeso no le permitieron aparecer ante la multitud. Hechos 19, 32, 34 relata la confusión casi total de la asamblea. Según Lucas, muchos de los presentes no sabían por qué se habían reunido. Un judío, Alejandro, trató de hablar, pero la multitud respondió gritando frases grandes Diana de los Efesios, por 2 horas. Hechos 19, 35 al 41 describe cómo terminó todo aquello. Un oficial de gobierno de la ciudad logró callar a la multitud. Su discurso fue una advertencia a la ciudadanía para que usaran más bien los recursos políticos legítimos para resolver cualquier disputa que tuvieron con Pablo. Y ante esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades, la misma autoridad nos va a respaldar. Entonces, esto fue lo que aquí se llevó a cabo, cuando intervino una autoridad y llevó a Pablo, llevó la circunstancia ante lo que es la ley. A ver, si nosotros actuamos de esta forma, nosotros somos sancionados. Dice más adelante, el Imperio Romano tenía poca paciencia con los disturbios. Cuando estos se presentaban, las autoridades podían revocar la libertad y la autonomía de ciudad debido a que una asamblea como esa la consideraban ilegítima. Entonces, esa asamblea no tenía poder legalmente, porque era ilegal. Entonces, en esta forma no podían respaldar a estos hombres que estaban siendo afectados en su economía. Y aquí quienes salieron respaldados fueron los hijos de Dios. En este caso, el versículo 35 se refiere a la imagen venida de Júpiter. Esto es una traducción de la palabra griega Diopetus, que significa literalmente caído de Zeus, el principal entre los dioses griegos. A veces la palabra Zeus era un sinónimo de la imagen de la diosa Diana. El artículo 37, el oficial afirmó que Pablo y sus compañeros no habían blasfemado contra Diana, ni habían cometido sacrilegio contra el templo de ella. Igualmente, el evangelizar no habían cometido ningún delito legal. Por eso animó Demetrio a sus compañeros de trabajo a buscar una opción legítima de quejas. Les advirtió el peligro si la asamblea continuaba y despidió a la multitud.
Nuevamente el sistema legal romano proveía cierta protección al movimiento cristiano. Aunque Pablo y sus compañeros habían sufrido castigo y encarcelamiento de los romanos, Lucas mostró que el imperio en sí y su sistema legal no eran enemigos del cristianismo en ese momento. Y cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, vamos a poder ver que vamos a ser hasta respaldados por nuestras autoridades cuando hacemos las cosas bien. Cuando estamos haciendo las cosas de una mala forma, no. Va a haber en ocasiones que decimos, bueno, hay un dicho, ¿no? No hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Muy rápido, en alguna ocasión se me ocurrió podar un pastito de un vecino que vivía al lado. Pues dije, pues le voy a podar su pasto. Hablábamos bien, nos llevábamos bien, pero un día llega tomado y que me dice, me cortó mi pasto y que me rompe todas mis plantas y un relajo que hizo. Pues fuimos a parar con las autoridades y en este caso el juez legal en ese momento dice, usted no puede pasar a la casa del vecino, para nada. Usted incurrió en una infracción, en un delito. Le digo, pero es que estaba muy sucio. Así la casa se esté cayendo de mugre, usted no puede pasar a la casa de otra persona. Entonces, en ese momento yo creí que estaba haciendo algo bueno, ¿no? Pues le estoy limpiando, le estoy barriendo. Pues delante de las autoridades no es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque es propiedad privada, no es mi propiedad. Entonces, siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Van a haber cosas que parezcan buenas, pero ¿realmente son buenas? Y ahí es cuando Dios nos da ese discernimiento, ese entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Que ahora Él es el que nos enseña a hacer las cosas correctamente. Yo lo tuve que aprender por la mala, ¿no? Tuve que ir a ese lugar, pero ahora doy gracias a Dios porque ahora ya lo sé, que no, así se esté cayendo, pues ahora lo único que me queda, que debo de hacer es orar. Y ya Dios se encargará de llevar a cabo, ¿no?, las cosas. Nuevamente el sistema legal romano proveía cierta protección al movimiento cristiano. Aunque Pablo y sus compañeros habían sufrido castigo y encarcelamiento de los romanos, Lucas mostró que el imperio en sí y su sistema legal no eran enemigos del cristianismo en ese momento. La salida de Efesos, Hechos 21, nos informa que Pablo llamó a los discípulos para despedirse de ellos después del alboroto. Debemos notar que el apóstol ya había decidido irse de Éfeso antes del alboroto. Esto nos lo narra en Hechos 19, 21 al 22. Por eso no estaba huyendo de una situación peligrosa, sino que estaba cumpliendo con los planes que ya tenía. Sin embargo, parece que Pablo no reunió a la gente en público, a donde llevaba en ese tiempo él las reuniones, que era en el auditorio de Tirano. Se cree que probablemente en ese lugar, sino que tuvo que despedirse privadamente de los creyentes. Más adelante vamos, según Hechos 22, Pablo exhortó a los creyentes en cada lugar durante la travesía de Éfeso a Corintios. Suponemos que este viaje siguió la ruta por tierra desde Éfeso, Troas, por mar hasta Filipos, luego Tesalónica, Berea, finalmente Corintio. Pablo quedó en Corintio por 3 meses. Hechos 23, luego regresó por la misma ruta hasta Filipos. Hechos 23, 6, de allí viajó por mar a Troas. Después siguió su viaje hasta Mileto y finalmente a Jerusalén. Entonces podemos ir viendo los recorridos que él llevó, el tiempo que él se llevó para ir llevando a cabo este recorrido. Hechos 24, esto debido a que Lucas empezó a viajar con Pablo. En este punto vamos a notar cómo se expresa Lucas.
Vamos a Hechos 24, por favor. Y ahí vamos a notar que Pablo no está solo. ¿Quiénes son los que van con Lucas? ¿Quién va con Pablo? Y podemos notar que Lucas va en este camino por la forma en la cual Lucas se expresa, que ya no se expresa en singular, sino en plural. ¿Quién me puede ayudar con esa lectura? Y le acompañaron hasta Asia, Socoter, Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo, de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ajá, entonces, a ver, dice, y la acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaron, en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que también Lucas estaba con él por la forma como se está expresando. Estábamos, fuimos, venimos, jugamos, se hace partícipe. Ya no se refiere nada más a ellos, sino en este tiempo ya se refiere a él también, se incluye él. Hechos 24 nombra varias personas que acompañaron a Pablo durante su viaje de ida de Corinto a Jerusalén. Sopater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Una posible razón de esto es que Pablo estaba encargado una suma de dinero destinado a la iglesia de Jerusalén, porque ese era su deseo, llevar lo que había recolectado de las otras iglesias, llevarlo a la iglesia de Jerusalén. Y esto lo vemos en Hechos 24:17, Romanos 15:26, 2 de Corintios 8-9. Él aclara en 2 de Corintios 8:16 al 24 que iba a administrar la ofrenda con mucho cuidado para evitar la posibilidad de crítica. Así que probablemente llevará a 1 o 2 representantes de cada iglesia local que habían participado en la dádiva. Él llevaba, sabio, ¿no? Sabio el varón. ¿Por qué? Porque no lo hacía solo, para evitarse críticas, para evitarse comentarios, sino que tenía testigos que provenían cada uno de esas iglesias, de esas congregaciones. Más detalladamente de las cartas de Pablo, para poder en primer lugar, Hechos solamente habla de 2 viajes a Corintio, el primero en el capítulo 18, cuando Pablo se quedó casi 2 años, y el otro que acabamos de estudiar en 20, del 2 al 3, cuando estuvo allá 3 meses. Segunda de Corintios 1 al 5 dice: con esta firmeza quise ir primero a vosotros, para que tuviese una segunda gracia. Esto nos lo dice en el 16, y por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Obviamente Pablo quiso ir a Corinto desde Éfeso por mar, y de Corintio hacia Asia del Norte por Macedonia en su viaje a Jerusalén. Hechos relata un viaje en dirección opuesta, por tierra a Macedonia, luego hacia el sur a Corintio. Finalmente
la travesía de regreso por la misma ruta. Segunda de Corintios 2 al 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Si se dan cuenta aquí, ya está hablando de tercer viaje. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Esto nos lo dice Efesios 13:1. Esta es la tercera vez que vaya a vosotros. Pablo viajó de Éfeso a Troas después de Macedonia. No se sabe al fin cuál ciudad estuvo, Filipos, Tesalónica o Berea, donde se encontró con Tito, trayendo buenas noticias de Corintios. Así podemos saber que Pablo escribió Segunda de Corintios desde Macedonia. Después de haber hablado con Tito, estuvo contemplando llegar dentro de poco por tercera vez a Corintio. Aquí, puesto que no hay ninguna narración que hable de la manera más detallada que del segundo viaje a Corintio, ni de lo que sucedió a través de la travesía, se deduce que lo que sucedió fue, todo esto que sucedió fue basado en Segunda de Corintios, porque en esa carta fue escrita después del segundo viaje, cuando Pablo estaba preparándose para ir a Corinto por tercera vez. Pablo se refiere a una carta que escribió después de la segunda visita, que causó mucha tristeza a los de la iglesia de Corintio. En 2 de Corintios 2:4, porque la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no porque fuese contristado, sino porque supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y que podemos ver realmente, ¿no?, ese amor que Pablo reflejaba, ese amor tan grande que reflejaba por la iglesia de Cristo, que él no se detuvo para compartir el evangelio, que a pesar de que enfrentó persecución, él continuó adelante, que a pesar de que fueron insultados, fueron lastimados, la iglesia continuaba adelante. No había nada que los detenía, y ese era el amor que ellos reflejaban hacia los hermanos, que tenían que llevar el mensaje, que tenían que seguir adelante, que tenían que animar a los demás. Pero si alguno me ha expuesto, pero si alguno me ha acusado, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le bastaba a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 2 de Corintios 7:12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Aquí Pablo estaba enfrentando que habían hablado mal de él, que se habían expresado mal de él, y es por eso que él expresaba esa tristeza, pero no tristeza por él, sino por la otra persona. De verdad que lo hemos visto, ¿no? El pastor deja su vida, deja de vivir sus pasiones, se puede decir, deja de vivir lo que la apasiona carnalmente. Cuando es llamado, deja todo el pastor. Deja de salir a fiestas, deja de salir a reuniones. ¿Por qué? Por el servicio al Señor y por el servicio a la congregación, a los hermanos. Pero tristemente dentro de la congregación también va a haber quien traicione al pastor, va a haber quien traicione al líder, va a haber quien traicione al hermano.
y se va a encontrar con estas circunstancias. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Jesucristo lo enfrentó. Jesucristo enfrentó traición. Fue traicionado. Fue injuriado. Y siguió adelante. Él siguió amándonos, no cambió su amor. Se entregó por nosotros. Vamos más adelantito, en 2 de Corintios dice, del 7 a 8, porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces, la palabra de Dios, cuando es expuesta para arrepentimiento, y si la persona está dispuesta, ha dispuesto su corazón, va a traer un arrepentimiento. Sí, cuando hemos pecado, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos entristece, nos redarguye, nos quebranta y nos lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos tiene que llevar ¿a qué? A no volverlo a hacer, a no seguir haciendo las cosas que habíamos hecho en el pasado. Luego que Pablo recibió la noticia de Tito, que la iglesia se había arrepentido, escribió en 2 de Corintios desde Macedonia. Tuvo la intención de visitar a Corinto y se preocupó acerca de cómo iba a ser esa visita. La de 3 meses que menciona en Hechos 22 al 3. Entonces, ¿cuánto duró esa visita? 3 meses. 2 de Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no os hallé tales como quiero, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Dice que cuando él llegara, él quería no encontrarse con ¿qué? Con contiendas, con envidias, con iras, con divisiones, con maledicencias, con murmuraciones, con soberbias, con desórdenes. 2 de Corintios 13 al 10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Entonces la autoridad que Dios da, ¿para qué? Para edificación, ¿verdad? Y no para destrucción. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios es para edificarnos. Nos va a redarguir, nos va a regañar, ¿no? Nos va a quebrantar, pero nos va a edificar. Ese es el propósito. Y el propósito del líder, ese debe de ser, que cuando nos exhorta, va a ser para edificar, pero no para destruir. Entonces tenemos que estar atentos nosotros. Cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos, que sea para edificación, que sean palabras llenas de la presencia de Dios, llenas del Espíritu Santo, porque si salen llenas del Espíritu Santo va a edificar, pero si no, va a destruir. Con todo, vemos que Pablo tuvo un tiempo muy difícil durante los meses de su salida de Efeso hasta llegar a Corinto, pero como él mismo dijo en 2 de Corintios 4, 8 al 10, vamos a leer 2, 4 al 8 al 10, creo que no todos tienen 2 de Corintios capítulo 4,